Hola, esta es la tirada de octubre. La papisa. Parece que es un momento reflexivo, es un momento eh, de pausa, es un momento donde estamos acumulando diferentes cosas, estamos acumulando ya sea conocimiento, le estamos dedicando tiempo a nosotros mismos a través del estudio, de realizar acciones o hobbies que nos gustan a nosotros. Es un momento donde nos estamos preparando para algo. em, pero probablemente esa misma preparación eh, nos está haciendo enfocarnos solo en esta cuestión. De repente va a haber ciertas cosas de las cuales no nos vamos a dar cuenta o de alguna forma no vamos a querer voltear a ver. Son situaciones en las que nos dedicamos a nosotros mismos y en donde también puede haber momentos en los que de alguna u otra forma nos sintamos a lo mejor un poco nostálgicos, incluso podríamos sentirnos un poco solos, pero creo que lo más importante es un momento de enseñanza a nosotros mismos, un momento donde estamos reflexionando sobre lo que hemos estado haciendo, sobre lo que hemos hecho y que nos va a ir preparando para lo que viene. Es una acumulación de conocimiento, eh, de pensamientos, de introspección. Ok. em, Creo que de alguna forma nos estamos em, recreando, estamos poniendo nuestros esfuerzos en ser una mejor persona. A lo mejor estamos tomando una nueva rutina de comida, de ejercicio, etcétera, y de alguna forma extrañamos algún momento del pasado, ya sea eh, porque hemos tenido momentos, por decirlo así, mejores, donde hemos tenido mejor salud, donde hemos tenido mejor estado físico, o por el contrario, queremos mejorar esa salud, queremos mejorar ese estado físico, queremos sentirnos más seguros de nosotros mismos, queremos sentirnos más bonitas, más guapos, queremos mejorar en nuestro cuerpo, en nuestro aspecto, y hemos entendido que no solo mejorar en lo externo, sino también en lo interno. Queremos mejorar tanto los conocimientos que ya tenemos, y mejorando estos conocimientos a lo mejor sobre nutrición, sobre ejercicio, em, sobre los procesos internos que se manifiestan en nuestro cuerpo. A lo mejor ahora queremos utilizar y mejorar esos conocimientos para mejorar nuestro exterior, para estar en mejor condición física, tener una mejor salud. Em, Puede ser que en el pasado no hayamos tenido tal vez tantos problemas de salud como los hemos tenido últimamente, y por eso queremos eh, estudiar, queremos conocer un poco más cómo refrendar, cómo retomar el camino de la salud, de la condición física. Pero una cosa muy importante es hacia dónde vamos. Creo que es un momento en el que estamos en una pausa, pero estamos pensando hacia dónde queremos ir, estamos recapitulando lo que hemos hecho hasta ahora, lo que, por decirlo de alguna forma, los achaques que hemos tenido en el pasado. A lo mejor hemos tenido problemas en nuestras piernas, en nuestras rodillas, en nuestros tobillos, que eso de alguna forma refleja la dirección hacia donde vamos,
o las pausas prolongadas que hemos tenido, la falta de decisión para tener la falta de decisión para realizar las acciones que necesitamos para llegar a nuestras metas. Probablemente hemos tenido cierta, ya sea indecisión, flojera, falta de ánimo, y se nos ha complicado realizar las acciones que queremos. A lo mejor hemos tenido problemas de salud, alguna lesión que nos haya impedido hacer ejercicio, movernos, pero en el fondo la realidad es de que todo está en nuestras manos. De alguna u otra forma nosotros mismos nos hemos puesto el pie, nosotros mismos buscamos excusas para no realizar lo que queremos hacer. A lo mejor nos da flojera, nos sentimos cansados, o sencillamente no tenemos ganas, o sencillamente y en realidad no tenemos la decisión ni la disciplina para cumplir con lo que queremos hacer. Y el día de hoy estamos tratando de cambiar ese rumbo, estamos tratando de hacer una pausa para ver cómo mejorar nuestra salud física, cómo mejorar nuestra autoestima, cómo mejorar nuestra visión de nosotros mismos, nuestra percepción de nosotros mismos. Y es una pausa para informarnos acerca de ya sea salud mental, rutinas de ejercicios, dietas, buscar a lo mejor un nutriólogo, buscar un terapeuta. Es un momento donde estamos acumulando diferentes conocimientos para encaminarnos nuevamente hacia donde queremos ir. Y entonces esta acumulación de conocimientos a donde nos va a llevar es a encontrarnos a nosotros mismos, ver que esta nueva decisión que tenemos, esta acumulación de conocimientos, escucharnos a nosotros mismos, realmente sí nos va a funcionar y nos va a llevar a un lugar en donde vamos a ver realmente cambios, vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, vamos a estar escuchándonos más a nosotros mismos, vamos a dejar de sentirnos inseguros y en lo posible vamos a cumplir con nuestras metas, vamos a dejar de tener flojera, porque estamos viendo que lo que hemos hecho resulta, y eso nos va a animar, eso va a ser retroalimentación para nosotros, para poder seguir avanzando, para demostrarnos a nosotros mismos que podemos avanzar, que podemos seguir una dieta, que podemos ir a terapia, que podemos tomar las decisiones que necesitamos para poder avanzar, que realmente no es flojera, sino solo es falta de decisión. Si avanzamos y tenemos la convicción de hacer las cosas, va a mejorar nuestra salud. Esos tobillos, esas rodillas, esos pies van a dejar de estarse lastimando, vamos a dejar de tropezarnos, tanto metafórica como literalmente. Vamos a dejar de sufrir esas lesiones que de alguna u otra forma en un cierto grado inconsciente nos hemos ido provocando nosotros mismos. Vamos a retomar nuestro amor, nuestro cariño por nosotros mismos, y este momento nos va a catapultar para los siguientes meses, que en general son meses, son de fiesta, sí, pero son complicados porque el mes de noviembre es muy significativo para los mexicanos, donde va a haber momentos de nostalgia, de reflexión. A lo mejor incluso puede haber culpas, puede haber regaño de nosotros mismos a nosotros mismos, falta de ya sea falta de conexión con nosotros mismos, o puede ser un momento de meditación y de reflexión y de entendernos a nosotros mismos, y después
viene el fin de año que de alguna u otra forma siempre nos ponen a prueba en diferentes cuestiones, pero en este momento estamos acumulando diferentes tipos de conocimiento, estamos acumulando decisiones que hemos tomado, formas de hacer las cosas, estamos acumulando y nos estamos preparando para los meses que vienen. Nosotros decidimos si nos seguimos preparando y vamos a tomar en cuenta este conocimiento o vamos a caer en la repetición, vamos a entrar en ciclos, repitiendo ciclos nuevamente, ya sea en vicios, en perezas, en falta de decisión, en falta de movilidad, en falta de progreso, y vamos a estar repitiendo este ciclo una y otra vez hasta que nosotros mismos, la propia vida y el universo nos pongan en situaciones cada vez más complicadas. Eh, Estamos viendo en retrospectiva lo que hemos hecho, lo que no queremos, eh, y estamos acumulando conocimientos no solo del exterior, sino de nosotros mismos para poder llegar hacia donde queremos realmente y poder salir por fin de ese hoyo, de ese círculo vicioso, de esos pensamientos negativos en donde creemos que no vamos a poder realizar las cosas, eh, donde realmente el conocimiento y el trabajo continuo, eh, el dejar la flojera atrás, el dejar los sentimientos negativos en el pasado y trabajar día con día para conseguir lo que realmente queremos, van a dar sus frutos, pero nos estamos dando cuenta que no es un trabajo sencillo, ni es un trabajo que sea de la noche a la mañana, sino que es algo que nos ha ido costando durante el tiempo y eventualmente, si nosotros así lo decidimos, vamos a salir de estos círculos, vamos a entendernos a nosotros mismos, vamos a entender eh, esos momentos eureka, por así decirlo, vamos a encontrar esos momentos eureka que nos van a dar una visión diferente, no solo del exterior, sino de nosotros mismos. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.